Pero muchos de nosotros nos comportamos como que si Él fuera el Dios de lo posible. Y le pedimos cosas o creemos que Él puede hacer cosas que son posibles en nuestro mundo natural. Pero no. Si Dios pudiera hacer todo lo posible, entonces deja de ser Dios para ser un humano como usted y como yo. Por eso he querido traerle este tema, para despertarle de ese trance, por llamarlo de alguna manera, con respecto a que usted piensa que en la vida se puede hacer todo lo que es posible. No, nosotros hemos sido llamados a creer lo imposible. Yo quiero que vayamos rápidamente a un pasaje. Recuerde que está en Apuntes Teológicos, y en Apuntes Teológicos siempre tiene que estar allí con su Biblia. ¿Ok? Así que vaya a su Biblia, por favor, en el libro, en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer algunos versículos que son claves allí. Recuerde el tema de hoy, de lo posible a lo imposible. Cuando leemos en el Evangelio de Marcos, versículo 14, 9-14, vamos a leerlo desde allí rápidamente. Dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Estoy en la versión Biblia de las Américas. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espuramajos. Cruje sus dientes y se va consumiendo. Y dije a los discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaréis con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendréis que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espuramajos. Jesús preguntó al hombre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Versículo 22, para los que me siguen. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes, subraya esa frase allí, interesante. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense que este hombre, lo primero que quiero destacar aquí es que este hombre le dice a Jesús: si tú puedes. Porque obviamente él estaba pensando en lo posible, en lo natural, ya que sus discípulos, que son el reflejo de su maestro, no pudieron hacer nada. Entonces Jesús le dice, este hombre le dice a Jesús: Jesús, si tú puedes hacer algo. Qué pregunta tan chocante para el maestro. Obviamente en nuestras Biblias no aparece como una pregunta, simplemente dice: si tú puedes hacer algo. ¿Cuántos de nosotros actuamos como este hombre natural? Si tú puedes hacer algo. Si tú puedes. Señor, si tú puedes hacer tal cosa. Señor, si tú puedes lograr esto. Si tú puedes que mi esposo cambie. Si tú puedes que mi familia cambie. Estamos hablando igual que este hombre. Estamos haciendo tal vez la misma interrogante que hizo este hombre. En el versículo 23, allí vemos que en nuestra Biblia Reina y Valera dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero en la versión Biblia de las Américas no dice de esa forma. Y esa es una de las razones por qué uso Biblia de las Américas. Versículo 23 en la versión Biblia de las Américas dice: Jesús le dijo, entre signos de interrogación: ¿cómo si tú puedes? O sea, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo: ¿cómo se te ocurre preguntarme a mí si yo puedo hacerlo? Cuando leí este versículo en esta versión, dije: wow, qué maravillosa enseñanza. ¿Cuánto de nosotros a diario le estamos diciendo al Señor: Señor, si puedes hacer esto? Dios, si tú puedes hacer esto. Y el versículo 23 en la versión Biblia de las Américas, repito, dice Jesús: ¿cómo si tú puedes? Hay una pregunta de Jesús. Una pregunta, la Biblia no lo dice, pero nos hace entender que tal vez una pregunta bajo un tono de molestia. ¿Cómo tú me preguntas si yo puedo? Todas las cosas, sigue Jesús hablando, todas las cosas son posibles para el que cree.
En el versículo 24 dice: al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que al igual que este hombre, nosotros en muchas oportunidades estamos dudando. Dudamos de la efectividad y de lo que Dios puede hacer con lo que nosotros llamamos imposible. Usted puede llamar tal vez esa dificultad, esa enfermedad, ese problema familiar, ese problema matrimonial, que es un imposible, pero para Dios no hay imposibles. Él es el Dios de lo imposible. Por eso el tema de esta mañana: pasar de lo posible a lo imposible. Quiero hacer, aparte de esta introducción, quiero hablarles de un debate hace algunos años que se hizo en la televisión francesa, donde dos personas obviamente debatían sobre la importancia de las estadísticas, la importancia de la vida, de elegir bien, de hacer las cosas bien. Y uno le pregunta al otro, de un padre con sífilis y una madre tuberculosa que tuvieron 4 hijos. El primero nació ciego, el segundo murió al nacer, el tercero nació sordomudo y el cuarto es tuberculoso. La madre queda embarazada de un 5.º hijo y le preguntan: ¿tú qué harías? Yo interrumpiría ese embarazo, respondió uno al otro. A lo que el contrincante simplemente le contestó: tengamos un minuto de silencio, pues hubiéramos matado a Beethoven. Entonces, ¿por qué hablamos de lo posible y lo imposible? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que vemos como imposibles, pero que son posibles para Dios. Cuando vamos al concepto de lo que es posible o imposible, posible algo que puede suceder o realizarse. Es posible que hoy usted me esté escuchando. Eso es posible porque es algo que puede realizarse en el plano humano, en el plano natural, a través de las ondas hertzianas, a través de esta emisora. Eso es posible. Es posible cuando se tiene un conjunto de bienes o riquezas y la persona lo dispone para algo. Entonces, cuando usted consulta su cuenta bancaria y tiene dinero, usted dice: bueno, es posible que me compre tal cosa, es posible que pueda hacer tal cosa. Eso es posible porque usted dispone de los recursos para realizar esa labor. Pero ¿cuándo es imposible? Imposible es que no puede suceder o realizarse cuando tenemos limitaciones o cuando una persona tiene limitaciones para hacer algo. Voy a dar algunos ejemplos de cómo hombres normales, naturales, pudieron hacer cosas posibles simplemente con su empeño. Eso nos tiene que traer a nosotros a reflexión, nos tiene que llamar a nosotros a reflexión, porque si hay hombres naturales que pueden hacer cosas que eran imposibles, posibles, ¿cuánto más nosotros que tenemos a Dios, que es el Dios de lo imposible? Es el Dios que puede hacer cosas que nosotros llamamos imposibles. Por ejemplo, el matrimonio de igual género era imposible hace algunos años, mas ahora en nuestros días es posible debido a la voluntad del hombre. En Rusia comunista era imposible que cayera el muro que dividía Berlín. Hasta la década de los 80 se hizo posible. Poseer a Jericó era imposible. Esas murallas eran impenetrables hasta que Dios actuó. Vencer a Goliat era imposible hasta que Dios lo hizo posible. La Torre de Babel tal vez era un imposible hasta que estos hombres se unieron para hacerlo posible. ¿Qué quiero decirle, hermano y hermana que me escuchen esta mañana? Que puede comunicarse con nosotros al 0412-709-5302. ¿Qué quiero decirle en esta mañana? Que si el hombre con su empeño y su voluntad natural puede hacer cosas que son imposibles, cuanto más Dios, que es sobrenatural. Dios puede hacer lo imposible posible. Lamentablemente, para nuestra iglesia o la iglesia, llega a estar tanto tiempo compartiendo con el mundo que se adapta a él. ¿A qué mundo donde se adapta la iglesia? La iglesia se está adaptando al mundo de lo posible, a lo que podemos lograr, a lo que podemos hacer, a lo que nos dictan las estadísticas, a lo que es realizable, a lo que está de acuerdo a las riquezas o los bienes que nosotros poseemos, a lo que está de acuerdo a los pocos recursos que nosotros poseemos. Entonces decimos, bueno,
yo tengo este grupito de personas, yo pudiera alcanzar 2 o 3 hermanos o 2 o 3 personas al año, porque eso me es posible. Pero estamos hablando de que nosotros creemos en un Dios de lo imposible, creemos en un evangelio que para el mundo era imposible. Es más, déjeme decirle que el hecho de que usted levante una congregación, el hecho de que usted levante una iglesia en este tiempo, eso puede ser imposible para muchos. El solo hecho de pensar en levantarnos y proclamar el nombre del Señor en nuestros tiempos modernos, eso está llegando a ser imposible. Pero nosotros somos de los que creen en los imposibles, de lo que Dios transforma, de lo imposible a lo posible, porque es la fuerza de Dios, no son sus fuerzas, no son las mías. La iglesia lamentablemente se está adaptando al mundo de lo posible y se olvida que ella fue llamada no a hacer lo posible, sino a hacer lo imposible. Nuestra iglesia, su iglesia, mi iglesia, usted y yo como iglesia, estamos llamados a hacer lo imposible. Los creyentes se rigen tanto a las leyes naturales que olvidan que Dios es un Dios sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos siempre ligados a lo que es posible, a lo que podemos realizar, a lo que se puede hacer, y siempre estamos luchando con Dios para que Dios pueda hacer lo que nosotros creemos posible, pero se nos olvida que Dios es el Dios de lo imposible. Vamos en este momento a nuestro segundo corte musical y ya regresamos con el tema de lo posible a lo imposible por acá, por Apuntes Teológicos. Pasar de lo posible a lo imposible. Y puede comunicarse con nosotros a través del 0412-709-5302. Escríbanos. Díganos si este mensaje edifica su vida. Porque si usted está cansado de hacer solamente lo que es posible, lo que naturalmente usted puede realizar, entonces es el momento de escuchar este mensaje. Dios es el Dios de lo imposible. Dios no está limitado a nuestras posibilidades. Dios está por encima de nuestras posibilidades. Por eso, cuando leíamos en Marcos 9:23, vuelvo y le repito, en la versión Biblia de las Américas, allí hay una interrogante que el Señor hace en un tono de molestia. ¿Cómo si tú puedes? O sea, en otras palabras, el Señor quería increpar a esta persona y decirle: ¿cómo tú me preguntas a mí si yo puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Así que yo puedo hacerlo. Y esa pregunta, como decíamos en el segmento anterior, es la pregunta que nosotros, consciente o inconscientemente, siempre le estamos haciendo al Señor. Señor, ¿será que tú puedes hacer esto por mí? ¿Será, Señor, que tú podrás realizar esta labor? Señor, es que yo la veo muy difícil, pero ¿será que tú puedes hacerlo? Y el Señor hoy te está preguntando, allí donde estás, en tu casa, en tu carro, en el lugar donde estés, Dios te hace ahora una pregunta a ti: ¿cómo si puedo? ¿Cómo se te ocurre preguntarme si puedo? Claro que puedo. Dios puede hacerlo, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y hablábamos que la iglesia se ha ido adaptando al sistema del mundo. El sistema del mundo no es otro que hacer lo que le es posible. Cuando usted consulta a un economista, el economista le dice: bueno, de acuerdo a los recursos que tiene esta nación, de acuerdo a los recursos que tiene este país, es posible tal cosa y tal cosa. Él le plantea varios escenarios de acuerdo a la posibilidad de los recursos. Ya dijimos que lo posible está ligado a mis recursos, a lo que yo puedo hacer. Entonces, en un mundo natural, nosotros estamos condicionados a lo que es posible. Pero los creyentes se rigen tanto por las leyes naturales que olvidan que Dios es un Dios sobrenatural. Dios es el Dios de lo imposible. Nuestras iglesias deben salir de lo posible a lo imposible. Porque si nuestras iglesias siguen en lo posible, están limitando lo imposible en nuestra vida. Tal vez lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, eso es posible. Pero Dios es el Dios de lo imposible. De lo que no veo, de lo que no toco,
de lo que no tengo. Dios es el Dios de lo imposible. Lo imposible es lo que naturalmente no podemos ver, lo que naturalmente no podemos tocar. Lo imposible es lo que el diablo, escuche bien, y algunos hermanos te dicen y me dicen que no podemos lograr. Entonces muchas veces el enemigo se sienta a nuestro lado y nos dice, eso es imposible que tú lo puedas hacer. Es verdad, tienes razón. Es imposible que yo lo pueda hacer, pero Dios lo puede hacer porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios puede hacer cosas grandes, hermosas, maravillosas. De hecho, predicaba este mensaje el domingo en mi congregación y le decía, el hecho de que usted esté aquí hoy sentado y domingo en la mañana, eso antes era un imposible. Cuando usted no conocía al Señor, cuando usted era una vieja criatura, usted le decían, vamos a buscar de Cristo, vamos a la iglesia. No, eso es imposible. Pero eso que era imposible, ahora es posible gracias a que nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Debemos de dejar de estar caminando en lo posible y volver a caminar en lo imposible, hermano. Tal vez para usted sea imposible o poco probable que Dios en un mes pueda llenar su congregación, que Dios en un mes pueda proyectarlo, que Dios en un mes, en unos días, en unas horas, en unos minutos, Dios pueda promocionarlo a otro nivel. Tal vez usted pensará y dice, no, es que no tengo el grado de estudio, tal vez no tengo la capacidad, tal vez no tengo el dinero, tal vez no lo pueda realizar, tal vez mi familia no me permite pasar a otro nivel, pero Dios es el Dios de lo imposible. Dios lo puede hacer en cualquier momento. Tenemos que volver a esa sencillez del niño, de creer que Dios lo puede hacer. Dios no está, vuelvo y repito, limitado a nuestra humanidad. Dios puede llenar su iglesia en un momento. Dios puede impulsar su ministerio en tan solo un momento, porque Él es el Dios de lo imposible. Dios no se mueve en lo posible. Él se mueve en lo imposible. Lo posible lo podemos hacer nosotros los hombres. Lo imposible lo puede hacer Dios. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a Lucas 1:36. Dios es el Dios de lo imposible. Por eso hoy estamos hablando de pasar de lo posible a lo imposible. Lucas 1:36 en la versión Biblia de las Américas dice, he aquí, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Verso 37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas 1:37. Pastor, pero ¿por qué me tienen que recordar esto? Yo sé que ninguna cosa es imposible para Dios, pero tal vez lo sabes en tu mente, pero no en tu corazón. Tenemos que tomar esta verdad, luchar por esta verdad. La palabra del Señor nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y cuando usted conoce de esta verdad, que ninguna cosa es imposible para Dios, le aseguro que usted se va a atrever a realizar cosas que usted consideraba hasta este momento imposibles en su vida. En Lucas vemos en el versículo 36 y 37 que Lucas nos escribe y dice, o sea, más imposible que esto no puede haber. Una mujer en su vejez ha concebido un hijo y es el 6º mes para ella. Y no solamente en su vejez, sino que la llamaban estéril porque era estéril, Elizabeth.